Si una sola persona tuviera acceso a los mensajes de tu teléfono, ¿tú crees que pasarías la prueba del algodón? Probablemente ninguno de los que estáis aquí esta tarde y los que estáis conectados a través de YouTube para asistir a la hora del suscriptor pasaríais esa prueba del algodón. Pero hoy vamos a hablar de unos mensajes que han marcado la diferencia esta semana en la hora del suscriptor. Todo empezó con estas palabras: Begoña y el presidente acaban de contestarle a Zurab. Esta frase, enviada desde el móvil de Koldo García, bueno, ya sabéis que es el inicio de un verdadero terremoto periodístico que está poniendo en apuros al gobierno de Pedro Sánchez. Una investigación firmada por el periodista Jorge Calabres y el equipo de investigación del Español, bueno, que conecta el teléfono de Koldo García, recordemos, en prisión ahora mismo, con una trama de influencias y que además está colocando al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, como, por lo que estamos viendo en los mensajes, como perfil omnipresente en todas las salsas, ¿no? Que aparecen en los mensajes del ex asesor de Ábalos. Vías para la participación, muy fácil, podéis escribir comentarios a través de YouTube, dejarnos vuestros comentarios, vuestras preguntas y también a través de, físicamente levantando la mano, acudiendo a nuestros compañeros para pedir paso al micrófono. Agradeceros a todos los que estáis conectados a través de YouTube, a los que habéis venido aquí, porque hoy especialmente tenemos que decir que la expectación en esta hora del suscriptor es grande entre los suscriptores. En unos minutos estará con nosotros Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director del Español, para hablar de este asunto, del Koldo Gate, y también para hablar de otros temas que vosotros queráis preguntarle de actualidad. Ya está con nosotros Jorge Calabres, subdirector del Español. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, te traslado la pregunta que estábamos haciéndote antes de empezar. Hoy a las 8, queda una hora, vas a lanzar otra bomba informativa de este racimo que llevamos conociendo en las últimas... Sí, lanzamos una nueva información, adelanto un poquito. No fue una Jessica, hubo más Jessicas, y es como un líder histórico socialista coloca en una empresa pública a un amigo. Un líder histórico socialista conocido, muy conocido, poco conocido. Muy conocido. Y has dicho coloca a... Un amigo. Un amigo. Hasta aquí un podemos... amigo, un protegido. ¿Hasta aquí podemos leer? Sí. Bien, a las 8 todo el mundo a leer el Español. A las 8... Además van a llamar mucho la atención los mensajes, porque son muy directos, muy claros esta vez. ¿Más claros que los que llevamos? Aquí es que es directamente cómo se coloca en una empresa pública en 2 horas a una persona. 2 horas, sí. 120 minutos. Son suficientes para colocar a una persona en una empresa pública. Jorge, me gustaría preguntarte, de cara a los suscriptores, porque claro, esta información que tú has traído, estas exclusivas, están teniendo mucha repercusión en el panorama informativo español, han llegado hasta el Congreso, pero... No te voy a preguntar cómo has conseguido los mensajes, porque sería imposible obtener una respuesta, pero... Creo que me lo han preguntado 1 millón de veces en la última semana. Pero, ¿qué volumen de mensajes tenéis en vuestro poder? Y más de un millón. ¿Y cómo estáis trabajando para desencriptar estos mensajes? Para, ¿cuál es un poco el canal que seguís? ¿A qué mensajes le dais prioridad para publicar? ¿Cuáles no? ¿Esto va a ir de menos a más? Es 1 millón de mensajes, más documentos, audios, fotografías, es una cantidad de información descomunal y llevamos varios meses trabajando en ello. Hemos ido desencriptando por fases estos mensajes y ahora mismo pues nos encontramos en una fase ya más o menos avanzada. Queda muchísimo por publicar, o sea que no solo hoy sino que la próxima semana también van a tener que estar todos nuestros suscriptores pendientes en torno a las 8 de la tarde, menos un día como ayer que fue a las 9 por cuestiones que luego las puedo contar también, pero queda mucho por salir y cosas muy importantes, llamativas y sobre personas que no han salido hasta ahora en la trama. Este material, estos mensajes, si no me equivoco, Jorge, están en manos de la UCO. Están en manos de la UCO. Y el abogado de Koldo se ha pronunciado esta semana
a través de un comunicado. Se han quejado. Bueno, un comunicado, y también nos han mandado un texto, nos han mandado un burofax para que cesemos en la publicación de los mensajes. Nos han anunciado que tomarán acciones legales. Prima el derecho de la información, son unos mensajes que están en manos de la Guardia Civil, de la UCO, y por tanto nosotros nos vemos con el deber de seguir haciendo este periodismo de investigación. Eran unos mensajes que todo el mundo buscaba, que todo el mundo quería. Es el resultado de 2 años de trabajo. Esto no es una cosa que aparece de la noche a la mañana, sino yo el 20 de febrero del 24 cambió mi vida totalmente, y empecé a estar casi 24 horas con el caso Koldo. Uh-huh. Han pasado otros casos, etcétera, pero siempre una parte de mi día iba dedicado al caso Koldo. Por tanto, es fruto de todo ese trabajo que hemos ido realizando. Vamos a dar paso a esos mensajes que podemos ver en pantalla. En esta primera entrega vemos que aparece Víctor de Aldama. Ponnos un poquito en contexto. Bueno, estos mensajes son en 2021, en el mes de abril, y muestran cómo Víctor de Aldama le dice intermedia entre la OMT y el gobierno de Pedro Sánchez. Manda un documento a Koldo García, el asesor de Ábalos, y le dice que se lo enseñe al jefe. El jefe es José Luis Ábalos, pero la frase más llamativa es la que viene después, cuando dice que Zurab, secretario general de la OMT, ya ha tenido respuesta del presidente y Begoña. Los mensajes unen una red de influencia en Moncloa, en el cual Pedro Sánchez y Begoña pues utilizaron pues la OMT, República Dominicana, porque está muy vinculado también a la OMT, para impulsar la carrera profesional de Begoña Gómez, una causa que también se está investigando, en este caso en el juzgado de instrucción número 41 por el juez Juan Carlos Peinado. Y también une a Air-Europa, es decir, a la compañía de los Hidalgo, cuyo rescate hemos comprobado que genera muchas incógnitas, esos más de 450 millones, sobre todo porque la OMT fue la organización que impulsó Guacalúa junto a Globalia, la empresa, el holding de los Hidalgo, e impulsaron Guacalúa, que fue el patrocinador de Begoña Gómez en Idea Africa Center, y no solo en Idea Africa Center, sino con el Instituto de Empresa también tenía otros convenios. Por tanto, todos los mensajes que estamos viendo lo que hacen es pues poner los puntos sobre las íes de esa red de influencia que se había tejido desde Moncloa, y a la que José Luis Ábalos también pues coordinaba esa interacción con Javier Hidalgo, Zurab Políkashvili, un personaje muy a tener en cuenta, es ministro de Georgia, secretario de la General de la OMT hasta hace bien poco, y que era íntimo amigo de Javier Hidalgo y que tuvo una relación muy, muy estrecha con la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Vamos con la primera pregunta. Andrés te quiere trasladar una cuestión sobre este tema. Andrés, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Andrés? Te vemos, te leemos. Preguntarte dos en una. La primera, tú estás hablando de líneas que conectan con ciertos lugares de poder máximo en España. Uh-huh. La segunda, sobre las presiones que debes recibir tú. Cuando estás destapando mensajes que ponen en jaque a todo un gobierno de un país, siempre hay presiones, siempre generas pues una incertidumbre, y eso te lo hacen transmitir de una u otra forma. Las presiones hay muchas, te podría decir de mucho tipo. O sea, me ha pasado también con Leire Díez, cuando en la Fontanera del PSOE hemos publicado informaciones sobre ella y me ha amenazado directamente, y yo lo he ido a declarar delante de un juez, de Arturo Zamarriego, que es el que instruye su cosa, y lo he dicho, a mí me han amenazado por sacar estas informaciones. Incluso se llegó a intentar poner en contacto con nosotros horas antes de la declaración. Estamos hablando de un gobierno que ha tenido unas cloacas que ahora las conocemos, que han intentado acabar con la UCO, con jueces, con fiscales. Entonces, tienes que estar preparado para todo, pero ante eso, periodismo y valentía. Lo que es cierto que, por suerte, en el Español tenemos a Pedro J. Ramírez como director y como presidente ejecutivo. Eso, que él ocupe esos dos puestos, nos genera una independencia muy grande a la hora de trabajar. Yo nunca me he encontrado con
ninguna línea de censura o esto no se publica. Y es la apuesta que estamos haciendo en el periódico por el periodismo de investigación, que va a seguir creciendo en un futuro y que este año va a tener mucho más peso, a pesar de que ya los últimos hemos crecido, hemos incorporado más personas para trabajar conmigo, etcétera, y vamos a seguir así. Jorge, te quería preguntar, ¿quién es nivel Dios en el argot de Koldo? Bueno, nivel Dios y Dios. Dios es Pedro Sánchez. Dios es Pedro Sánchez, sabíamos que le llamaban el Uno. Y ahora ya es también Dios. Es también Dios, tal y como le llamaban la trama, era Dios, que lo hemos conocido ahora por esta investigación del Español. Estaba el Uno, que ya aparecía en los WhatsApps que había aportado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y también PG, presidente del gobierno, y PS, Pedro Sánchez. Esos son los 4. Dios es Pedro Sánchez, y es muy llamativa esa conversación que publicamos entre Koldo y Aldama, porque Koldo le dice que a Europa no está cumpliendo con las promesas. Estamos viendo en pantalla ahora mismo esa... 7 de abril del 21, estamos diciendo que esto es unos meses después de que se aprobara en el 20 ese rescate express a Europa, y claro, y le dice, Europa no está cumpliendo, esto está generando presiones por todos lados a nivel Dios, y Dios se lo comentó a José. Uh-huh. Dios es Pedro Sánchez, aquí la incógnita es, que no lo resuelven esos mensajes, qué presiones y qué tenía que comentar Pedro Sánchez a José Luis Ábalos sobre el rescate de Air Europa, y también qué eran los compromisos que los Hidalgo no estaban cumpliendo, sobre todo cuando nosotros publicamos también un audio de la hija de Carmen Pano, la empresaria que era socia de Aldama, que dice haber llevado 90.000 euros a Ferraz, en el que contaba que Pepe Hidalgo había pagado en su casa, en Puerta del Hierro, 500.000 euros a Víctor Aldama y Koldo García. Esa bolsa era para José Luis Ábalos, para Aldama, para Koldo, para el gobierno, para el PSOE. Esa es una de las dudas. Se hizo ese pago y ya lo volvió a contar también en el Tribunal Supremo, y es una de las dudas que quedan sobre este caso. Los mensajes están escritos tal y como él se expresa. Claro, sí. No hemos querido retocarlos para que fueran más legibles. O sea, la RAE no pasaría el filtro. No. Me he encontrado cada cosa que... Sí. ¿Pero ortográfico de o todo, de chascarrillo? De todo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Creo que es Cristian. Como has comentado reiteradamente, son más de 1 millón de mensajes. ¿Cómo los priorizáis y cómo los analizáis? ¿Utilizáis alguna herramienta de inteligencia artificial? No. Porque sin ello es imposible. No hay inteligencia artificial. Entonces se pueden escapar muchas cosas. Cuando tú tienes una información como esta tan confidencial, tú no puedes subirla a una inteligencia artificial, porque lo que estás creando es una brecha de seguridad en los documentos que tienes, y además cuando tienes documentos tan personales estás poniendo también en peligro los datos de esa persona. Nosotros hemos tratado con mucho respeto todos los mensajes de Koldo García, porque entendemos que también afectan a su esfera más íntima, ya no privada sino íntima hablo, y lógicamente eso no se tiene que conocer ni se puede exponer, etcétera. Incluso nosotros no debemos leerlo cuando hay algo íntimo, pero lo que sí hacemos es, tenemos una forma de priorizar. Esto es clave David Vicente, que es el redactor jefe que está conmigo en investigación, que es mi segundo, que es la persona que trabaja informáticamente para desencriptar todos estos mensajes, y él ha creado un software propio nuestro en el cual podemos trabajar y leer y ver todos los documentos. Por eso digo que es un trabajo de meses lo que nos ha llevado a conseguirlo. En las primarias del 2017, Pedro Sánchez salió elegido secretario general del Partido Socialista frente, recordemos, sus rivales en aquel momento eran Susana Díaz y Pachi López, hoy que además tiene mucho peso dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Hemos conocido que Koldo habría hecho trampas en esas primarias. Uh-huh. ¿Qué desvelan estos mensajes? Bueno, los mensajes revelan varias cosas. Uno, cómo se votaron. Hubo fotos falsos. Lo segundo, que cómo se alteraron actas de votación. Y lo tercero es cómo se manipularon censos electorales con afiliaciones masivas de inmigrantes, sobre todo rumanos, en algunos de los casos. Los mensajes señalan a Navarra como uno de esos puntos. En esa comunidad Pedro Sánchez ganó con un 70% de los votos.
cantidad de votos incluso extraña para cuando hay 3 candidatos. Arrasó y cuenta Koldo García a su exesposa Patricia Uriz que le va dando las órdenes, pero que a su vez él va recibiendo, porque nosotros hemos cortejado distintas conversaciones de José Luis Sábalos o Santos Cerdán. No están en el mismo sitio. Koldo no se le puede localizar por los mensajes dónde estaba. Suponemos que en Madrid, que es porque él había dormido hasta con los avales de Pedro Sánchez en esas primarias. Era un hombre, lo que sí hemos comprobado, todos los días de las primarias estaba con Pedro Sánchez. Faltó muy poquitos. Todos los días estaba al lado de Pedro Sánchez en esas primarias. Era su chofer guardaespaldas particular. Y se ve cómo votan, le dice mételo de los otros 4 rumanos. Vemos los mensajes que volvemos otra vez, la RAE tampoco pasa filtros. Mete de los otros 4 rumanos, cuántos quedan, cómo vas, no ha venido nadie. Y bueno, al final... ella le dice, porque claro, ella también está implicada en este tema, porque dice, vamos bien por el resto. Es que esto no era un caso aislado, o sea, tenían varios Koldos en varias comunidades. Hemos podido identificar que el Koldo de Andalucía era Cristian Corbillo, una persona que está muy vinculado a la trama, que también es socio de Aldama y de socios de Aldama en negocios de hidrocarburos, que era del PSOE de Córdoba y que controlaba distintas agrupaciones allí. En Valencia era José Luis Sábalos personalmente el que llevaba ese control, y en Madrid tenían al actual delegado del gobierno de Madrid, Fran Martín. Entonces, lo que hacían era dar órdenes de cómo se tenían que hacer las cosas, pero siempre las órdenes venían de Santos Cerdán o José Luis Sábalos. Koldo aquí es un ejecutor. Lo que demuestran, porque estos mensajes son claros, no admiten interpretaciones, como puede haber otros que, puedes decir, pues sin contexto pueden significar 2 cosas, es que se metieron votos falsos y que votaron personas inmigrantes que afiliaron ellos, incluso con los que hicieron pitufeo, según Koldo García, a la hora de financiar la campaña de Pedro Sánchez. Hay audios en los que los utiliza a estas personas también como espías para reuniones de agrupaciones del Partido Socialista. Hay una serie de datos que muestran el modus operandi de cómo lo hicieron, y además que también se volvió a repetir en el 2021 en las primarias andaluzas, cuando Susana Díaz se enfrenta a Juan Espadas y pierde también esas primarias, porque Susana Díaz era el enemigo a batir y había que quitarle de cualquier puesto de responsabilidad, y era algo que se ve en todos los mensajes. Incluso hay una conversación muy importante de la trama en la que Víctor Aldama le manda a Koldo de que Susana ha ganado a Juan Espadas y dice, ¿y eso es bueno? Y dice, eso es muy bueno para nosotros. ¿Hubieran alterado el resultado hasta el punto, por la información que tú tienes, de pues de que no hubiera sido el ganador Pedro Sánchez y hubiera sido Susana Díaz? Yo voy a hacer otra pregunta. ¿Se merece ser secretario general del partido aquella persona que desprecia la democracia y que hace trampas, aunque sea con 2 votos? Hay cosas muy extrañas en esas primarias, desde la financiación de la campaña de Pedro Sánchez, pasando por unas altas masivas antes, pasando también por cómo da la vuelta en número de avales. En número de avales Pedro Sánchez no gana. Susana Díaz le saca un 5%. Bueno, era la candidata oficialista. Era la candidata oficialista, pero muy llamativo también que un outsider, como se presentaba Sánchez, que tampoco era ningún outsider, venía de ser secretario general ya del Partido Socialista, le dé la vuelta en solo unas semanas y no solo le recupere ese 5, sino que le saque un 10% en votos. A mí, viendo esto, conociendo lo que conozco, incluso cosas que no puedo contar, yo pondría en duda los resultados de esas primarias. Vemos los mensajes de Bono. Bono, de repente. Además, yo te vi en Horizonte, no, que voy a dar una exclusiva, que es un nombre socialista importante, y yo en mi casa pensando, bueno, ¿y quién será? ¿Quién será? Bueno, José Bono, ¿qué pinta en todo esto José Bono? Bueno, José Bono, pues lo que hemos descubierto, que hasta ahora no se sabía, es que tenía una relación muy estrecha con Koldo García y José Luis Sábalos,
que era frecuente sus reuniones, tanto en el ministerio como en hoteles y bares de Madrid, siempre en reservados, reuniones muy discretas. Él, cuando iba al ministerio, entraba por la puerta de autoridades, que si alguien ha estado en el Ministerio de Transportes es por detrás, tienes un ascensor directo al despacho del ministro, pero es que le iba a ver a Koldo. Bueno, y le pidió el teléfono de su mujer, como bien decimos. Varias cosas sobre José Bono. Lo primero, pide un favor urbanístico, creo que es el titular, para un cliente suyo, Dimas de Andrés, con el que comparte sede empresarial en República Dominicana. Además, Dimas de Andrés es socio, su empresa en Dominicana tiene un 20%, Juan Segovia, exdiputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista. Y piden que, para una obra de una rotonda en la SEO de Urgel, que necesita el visto bueno del Ministerio de Transportes, pues, oye, que se solucione. Y eso no lo ha reconocido el propio José Bono, que lo hace. ¿Has tenido alguna llamada, no sé, de Pedro Sánchez, de Dios, de... Dios no habla con nadie. No sé. Es el rey... Es la de nadie le dice al rey que va desnudo. Pues ahora mismo ese es Pedro Sánchez, no habla ni con su círculo casi más íntimo, cada vez se encierra más en Moncloa. Pero no he recibido... Hace tiempo que el Partido Socialista no tiene ningún nivel de interlocución conmigo, simplemente por las noticias que hemos sacado. ¿Pero no te han llamado enfadados para decir, oye, esto que has sacado? No, directamente no. A mí directamente no. Directamente no. Sé cómo lo han sentado, sé las palabras que han utilizado. ¿Las puedes decir? No. Antes de marcharte, porque está bajando el jefe ya, ¿nos puedes dejar las cosas un poquito más claras? Tipo adelanto, así, que no nos oye nadie. Tipo algo más, un poquito. ¿La empresa es la misma que la de Jessica, es Ineco? ¿Eso lo había dicho? No. No. Pues ya tienes una cosa más. Es en Ineco también. Vale, pero recapitula, o sea, como... Ya, fíjate del titular antes... No, un poquito, solo el principio, una cosita así como pequeña. ¿Cómo un histórico dirigente del PSOE coloca a un amigo en 2 horas en una empresa pública Ineco pidiéndoselo a José Luis Ábalos? Jorge Calabres, muchísimas gracias por haber estado en la hora de vosotros y muchas gracias a todos los suscriptores. Son las 7:30, enseguida Pedro J. Ramírez. Bueno, ¿qué tal? Bien, aquí estamos que se nos acumulan las preguntas y la primera que te queríamos hacer es tu valoración sobre el Koldo Gate, ese terremoto periodístico que ha salido a la luz. ¿Cuál es tu opinión, tu visión? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es una buena radiografía de lo que ha sido el sanchismo. Y, en cierto modo, como todavía se están desarrollando los acontecimientos, yo creo que estamos en mitad de la pasarela Cibeles del régimen actual, ¿no? Que ya han desfilado algunos, pero todavía tienen que desfilar otros más. El valor de esos testimonios es su espontaneidad. Fueron escritos hace 6, 5, 7 años, 4, y desde luego ninguno de los que escribió los mensajes imaginaba que fueran a publicarse, ¿no? Prueba la ósmosis que había entre la personalidad del líder y sus colaboradores. Hemos estado antes con Jorge analizando los mensajes y te queríamos preguntar, ¿esto si hubiera ocurrido en otro momento de la historia de este país, hubiera hecho caer al gobierno? ¿Por qué ahora, el gobierno no se ha pronunciado excesivamente sobre este tema y parece como que siguen hacia adelante? Es decir, si hubiera pillado en otro momento en este país, ¿crees que se hubiera...? Vamos a ver, Sánchez hace tiempo que se blindó de la opinión pública y del propio control, frente a la opinión pública y frente al propio control parlamentario. O sea, Sánchez tuvo una mayoría, a veces, cada vez de manera más infrecuente, consigue sacar adelante de manera precaria algo en unas votaciones, pierde muchas otras,
Pero como nuestro sistema constitucional solo hace caer al gobierno cuando hay una moción de censura constructiva, es decir, cuando hay una mayoría que apoya a otro y eso es imposible, pues él está dispuesto él está atornillado en el sillón y al margen de el juicio moral que merezca, por eso, es decir, en otro país, en otro momento, esto habría hecho caer al gobierno. Pues es que todo depende de cuáles sean los estándares morales a los que se someta cada gobernante. Pero es que en el caso de Sánchez, ¿qué queréis que os diga? Yo le entiendo. Es decir, y yo creo que cualquiera de vosotros, si estuviera en las circunstancias en las que está él y tuvierais los principios y la personalidad que tiene él, haríais lo mismo. O sea, alguien que a lo largo de su trayectoria ha demostrado muy pocos escrúpulos en relación a nada y que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a sus colaboradores imputados, el gesto moral de dimitir le hace perder el CIS, le hace perder Televisión Española. Pero el CIS dice que ha subido, ¿no? El PSOE. No, el CIS. ya, pero bueno, pero ya no lo diría. Es decir, No, o sea, digo que en las últimas horas, sí, mientras bueno, Sociométrica, en los últimos días, Sociométrica Sí. decía, Bueno, sí, resulta, y el CIS no, sigue ahí. todos, sí, ¿no? Sigue. El CIS, ¿cuánto? O sea, el CIS le dará 20 puntos de ventaja si hace falta, porque es que él ha elegido a personas como él para los puestos clave de las instituciones. Ujú. O sea, el CIS siempre dirá que él va por delante. Hay una parte de la sociedad española, la peor informada, la más crédula, pues que con la que esos ardides pueden funcionar. Pero si ellos se lo creyeran, hacía tiempo que habríamos tenido elecciones. O sea, si estuviera 10 puntos por encima del PP, habría elecciones el mes que viene, ¿no? Ya en las últimas elecciones generales, Pedro Sánchez ya apuntaba maneras. ¿Vale? Ya más o menos ya se veía lo que se nos venía encima. Ahora hablemos del PP y Vox. O sea, da la sensación de que antes que el interés de la nación está el interés de este partido y del otro partido. O sea, yo escucho al PP sus razonamientos y los entiendo, y escucho a Vox sus razonamientos y los entiendo. Pero al final, ¿quién mira por el interés de la nación? Porque parece que esto no es una democracia, es una partitocracia. No es que lo parezca, es que lo es. O sea, es que es una partitocracia en cierto modo consagrada por la Constitución, porque la Constitución dice que los partidos políticos son el instrumento de participación de los ciudadanos en la política. Lo que pasa es que es una partitocracia agravada, exagerada, extremada, por dos circunstancias. Uno, por la falta de control, de mecanismos de control real de la democracia interna de los partidos, y dos, porque la ley electoral, que es preconstitucional, ha establecido, además de las demarcaciones provinciales, el sistema de listas cerradas y bloqueadas. De forma que, aunque la Constitución dice que el diputado no tendrá mandato imperativo, en la práctica lo tiene, y no hay más que ver la mímica de los números y los gestos. Todos votan lo que dice el portavoz. Yo creo que es normal que exista conflicto y tensión entre PP y Vox. Afortunadamente, PP y Vox no son lo mismo. Y a mí me gustaría que la alternativa al Partido Socialista no incluyera un partido de extrema derecha como Vox. Luego habrá que ver lo que sale en las urnas y qué combinaciones hay y cómo evoluciona el que pierda las elecciones, el partido que pierda. Porque el único momento en que se rebelan contra el jefe es cuando pierden el poder. Si se replica el mismo resultado que hemos visto, que además hemos contado en programas especiales aquí en El Español, si se replica el resultado de Extremadura, si se replica el resultado de Aragón en las elecciones generales,
¿Qué debería hacer el Partido Popular? Yo preferiría que el PP gobernara en solitario en Aragón, en Extremadura y en el resto de España. Lo que pasa es que Vox no está dispuesto. Entonces, sí, solo hay dos alternativas, que es que haya que repetir las elecciones o que tenga que pactar con Vox. Yo creo que debería intentar pactar con Vox. Entonces, pero claro, aquí un escaño arriba, un escaño abajo puede ser importante. Y también no es lo mismo. En Extremadura o en Aragón ha habido voces que han dicho, oye, pues que se abstenga el PSOE, e inmediatamente les han llamado de Ferraz diciendo ni por el forro. Claro, no sería lo mismo si Sánchez se hubiera pegado una gran galleta y hubiera ya un clamor dentro del partido para su sustitución. Yo creo que es imposible abstraerse de las circunstancias concretas. Pero entonces ¿le puede llegar a quitar el sueño a Feijóo, a Abascal, como vicepresidente del gobierno? Bueno, como pasó con Podemos en su momento, Pedro Sánchez. La verdad es que la inanidad de los de Podemos y de los de Vox en la experiencia que ya han tenido en los gobiernos autonómicos, más bien yo creo que han vacunado un poco a la sociedad española. Y escuchar, bueno, cuando alguien como Felipe dice, hombre, ¿por qué hay que tener más miedo a Vox que a Bildu? Yo antes yo no pactaría con ninguno de los dos. Pero Vox no tiene un pasado criminal a sus espaldas como tiene Bildu. Vox tiene unas propuestas muy radicales que ya veremos si es capaz de llevar a cabo en algún sitio alguna vez. Pero de momento toda la fuerza se les va por la boca. Siguiendo en clave nacional, ¿la nueva propuesta de la izquierda patrocinada por Rufián tiene recorrido? Creo que no. Yo creo que todo tiene mucho que ver con la personalidad, con la ambición y el oportunismo de un tipo como Rufián, que se parece bastante a Sánchez en muchas cosas. Es decir, en su capacidad de ser una cosa y la contraria, en su falta de límites a la hora de comportarse y en su obsesión por estimular la polarización y el odio en la vida española, ¿no? O sea, es decir, son este tipo de personajes sin oficio ni beneficio que encontraron en la política pues el púlpito al que subirse para tratar de estimular la desazón, las frustraciones y de la gente que lo pasa mal y que son los demagogos de toda la vida. Antes, en la época de la Revolución Francesa y en el siglo XIX, todos iban con un taburete allí a donde había una concentración de masa y se subían encima del taburete. Pues Rufián cada día saca un taburete distinto, pero no deja de ser un taburetero. Yo cada vez que oigo criticar a Feijóo, pregunto si es porque se pasa o porque no llega. Y yo diría que el 50% de las críticas son por una cosa y por otra. Por lo tanto, probablemente esté dentro de sus opciones reales haciendo lo mejor o lo menos malo posible. Porque, es decir, ¿por qué en España, en un momento en que hay un problema tremendo en todo el mundo occidental, que son las migraciones, que eso es lo que está cuarteando la base de la sociedad, cuando hay un problema que es la epidemia y la infección que se produce a través de las redes sociales, cuando tenemos todos estos mecanismos de manipulación de la sociedad que también existen en España, que si el CIS, que si la televisión pública y tal,
¿Por qué España iba a ser una aldea gala en la que los extremos no tuvieran pujanza? Un denominador de una mayoría lo más amplia posible. Yo creo que no hay nada tan estéril como hablar de Feijóo. Hay que hablar mucho y muy en detalle de Pedro Sánchez, porque en las próximas elecciones generales no nos jugamos la orientación política de un gobierno, nos jugamos ya el modelo de sociedad en el que vamos a vivir, en el que van a vivir las siguientes generaciones. Ha salido ya la exclusiva, son las 8. Sí. Entonces, como Sí. estábamos diciendo, queríamos que nos la comentaras ya. Bueno, esto es la nueva entrega. Sí. Dice literalmente el título, ya, pero no se ha adelantado nada Jorge, ¿no? Ya han llamado al chaval y está encantado. Bono pidió a Ábalos que colocara en INECO, atención INECO, a un joven del PSOE y a los 10 días tenía un contrato de 36.000 euros. Bueno, no solo colocaban a Jessica. Pues ahora todos a leer la exclusiva. ¿Y mañana va a haber más, director, o no? ¿Mañana va a haber otra bomba? Pues yo creo que esto da para mucho.